Imagina conducir por una carretera donde el suelo desaparece bajo tus ruedas. No hay ciudad, no hay ruidos urbanos, solo montañas abruptas y un vacío que se abre cientos de metros más abajo. El viento golpea el vehículo, la niebla asciende desde el fondo del cañón y por un instante la línea del asfalto parece suspendida en el aire. No es una escena creada por efectos digitales, es real. Y cuando creas haber visto lo más extremo, apenas estaremos comenzando. Y cuando te encuentras justo en su punto más alto, entiendes que la ingeniería moderna ya no solo conecta territorios, conecta alturas imposibles. Golden Gate Bridge, Estados Unidos. Amanece en la bahía de San Francisco y la niebla avanza como una cortina lenta sobre el agua. De pronto, entre ese gris lechoso emerge una línea naranja intensa que atraviesa el horizonte. El Golden Gate Bridge no intenta esconderse. Su color International Orange fue elegido para resistir la sal del océano y para ser visible incluso cuando la bruma lo envuelve todo. En este documental en 4K, cada cable vertical parece una cuerda perfectamente afinada tensada contra el cielo azul que se abre paso a medida que el sol asciende. Al caminar sus 2,7 kilómetros, el sonido del viento golpea los oídos y el suelo vibra suavemente bajo el paso constante de los vehículos. Inaugurado en 1937, en plena crisis económica, el puente se convirtió en símbolo de determinación en la costa oeste de Estados Unidos. Sus torres de 227 metros se elevan como guardianes sobre el estrecho que conecta la bahía con el Pacífico. Mirar hacia abajo es observar corrientes turbulentas que chocan entre sí, recordándote que esta estructura no domina la naturaleza, sino que negocia con ella cada segundo. Millau Viaduct, Francia. En el sur de Francia, el Valle del Tarn despierta cubierto por una capa de nubes bajas. Desde la distancia, el viaducto de Millau parece una serie de agujas blancas perforando el cielo. Cuando la niebla cubre el fondo del valle, la carretera se transforma en una línea suspendida en el aire. En este documental en 4K, la curvatura sutil del puente, diseñada con un radio de 20 kilómetros, guía la vista hacia el horizonte, creando una sensación de fluidez casi silenciosa. Con 343 metros en su punto más alto, supera la altura de muchos rascacielos europeos. Fue inaugurado en 2004 y diseñado para aliviar el tráfico entre París y el Mediterráneo. Pero más allá de su función práctica, lo que impacta es la experiencia sensorial: el volante firme entre las manos, el cielo expandiéndose a ambos lados y la impresión de avanzar sin tocar realmente la tierra. Las torres y los cables finos pero firmes demuestran que la ingeniería moderna también puede ser ligera a la vista, casi poética. Zhangjiajie Glass Bridge, China.
Suspendido a unos 300 metros sobre un cañón cubierto de vegetación en la provincia de Hunan, el Changjiajie Glass Bridge desafía algo más que la gravedad desafía la mente. Sus 430 metros de longitud están compuestos por paneles de vidrio transparente que permiten ver el fondo del valle con total claridad. En este documental en 4K cada paso, revela la profundidad verde que se extiende bajo tus pies como si el suelo hubiera desaparecido. El puente forma parte de un parque natural famoso por sus pilares de roca que inspiraron paisajes cinematográficos y que hoy atraen visitantes de todo el mundo. La estructura fue diseñada para soportar miles de personas simultáneamente, pero la sensación al cruzarlo sigue siendo íntima y personal. El viento atraviesa el cañón y produce un silbido constante mientras el corazón late con más fuerza de lo habitual. No es solo una caminata, es una conversación interna entre el miedo y la confianza. Confederation Bridge, Canadá. En el este de Canadá, el Confederation Bridge se extiende 12,9 kilómetros sobre las aguas frías del estrecho de Northumberland, conectando la isla del Príncipe Eduardo con el continente. Desde lejos parece una cinta baja y elegante que flota apenas sobre el mar. En este documental en 4K la superficie del agua cambia de tono con el clima azul acero en invierno, verde suave en verano, a veces salpicada por bloques de hielo que derivan lentamente. Construido entre 1993 y 1997, este puente fue diseñado para resistir mareas corrientes y el impacto del hielo marino. Sus pilares de hormigón están preparados para fracturar el hielo y proteger la estructura durante los inviernos más duros. Conducir sobre él es una experiencia tranquila, casi meditativa. No hay grandes torres ni cables espectaculares, solo una línea continua que avanza con suavidad sobre el horizonte. Une dos provincias, sí, pero también simboliza la paciencia y la constancia necesarias para convivir con un entorno natural exigente. Akashi Kaikyo Bridge, Japón. En la ciudad de Kobe, el Akashi Kaikyo Bridge se extiende casi 4 kilómetros sobre el estrecho que separa Honshu de la isla Hawaii. Desde la distancia, sus dos torres de 282,8 metros se alzan como columnas silenciosas en medio del mar interior de Seto. En este documental en 4K los cables principales dibujan curvas perfectas contra el cielo, mientras los barcos pasan diminutos bajo la inmensa luz central. El azul del agua cambia según la hora del día, plateado al amanecer, intenso bajo el sol del mediodía, oscuro y profundo cuando cae la tarde. Inaugurado en 1998, fue diseñado para resistir terremotos de gran magnitud y vientos de hasta 290 kilómetros por hora. De hecho, durante su construcción, soportó el terremoto de Kobe de 1995, ajustando su estructura sin colapsar. Conducir por sus 6 carriles es sentir una estabilidad sorprendente pese a la altura y la amplitud del mar a ambos lados. No es solo un puente, es una declaración de precisión japonesa donde cada cable y cada perno cumplen una función exacta frente a la imprevisibilidad de la naturaleza.
...1915... Çanakkale Bridge, Turquía. Sobre el estrecho de los Dardanelos, el 1915 Çanakkale Bridge une Europa y Asia con una elegancia firme. Su luz principal de 2023 metros no es casualidad, conmemora el centenario de la República de Turquía, fundada en 1923. En este documental, en 4K, el rojo y blanco de sus torres evocan los colores de la bandera turca, contrastando con el azul profundo del estrecho y el verde de las colinas que lo rodean. Inaugurado en 2022, es uno de los puentes colgantes con mayor luz central del mundo. Antes de su construcción, cruzar esta zona implicaba largas esperas en ferry. Hoy el trayecto se reduce a minutos. Al conducir, los cables se entrelazan visualmente sobre el parabrisas, creando una sensación de movimiento continuo hacia el horizonte. Más que una infraestructura, representa un puente simbólico entre continentes, historia y modernidad en una región marcada por rutas comerciales milenarias. Humber Bridge, Inglaterra. En el noreste de Inglaterra, el Humber Bridge cruza el amplio estuario del río Humber con una sola luz principal de 1410 metros. Cuando se inauguró en 1981, fue el puente colgante de mayor tramo único del mundo. En este documental, en 4K, las torres de hormigón de 155 metros se recortan contra un cielo cambiante típico del clima británico, donde las nubes avanzan rápidas sobre el paisaje plano. Caminar o pedalear por este puente es una experiencia abierta y directa con el viento. El río se extiende como una lámina metálica bajo la luz grisácea y el sonido de los cables tensados acompaña cada paso. La estructura transformó la conectividad regional, reduciendo largos rodeos alrededor del estuario y fortaleciendo la economía local. Aunque hoy ya no ostenta el récord mundial, sigue siendo un símbolo de ingeniería sólida y accesible, especialmente porque puede cruzarse a pie o en bicicleta. Seven Mile Bridge, Estados Unidos. En los Cayos de Florida, el Seven Mile Bridge se curva suavemente sobre aguas turquesa que parecen sacadas de una pintura. Con una longitud de aproximadamente 10,9 kilómetros, conecta Marathon con Little Dog Key. En este documental en 4K, el color del mar cambia del azul claro al verde esmeralda según la profundidad y la posición del sol, mientras pequeñas embarcaciones dejan estelas blancas sobre la superficie tranquila. El puente actual fue inaugurado en 1982, reemplazando a una estructura anterior que formaba parte del antiguo ferrocarril de Henry Flagler a inicios del siglo XX. Conducir aquí es una experiencia luminosa, cielo abierto, horizonte limpio y una ligera elevación en el centro para permitir el paso de barcos. A ambos lados se extiende el Golfo de México y el Océano Atlántico, creando la sensación de flotar entre dos mundos marinos.
Es un trayecto que combina historia, clima tropical y una sensación constante de libertad sobre el agua. Øresundbridge, Dinamarca y Suecia. Entre Copenhague y Malmö, el Øresundbridge se desliza sobre el estrecho como una línea firme que une dos países y dos culturas. En este documental en 4K la estructura parece cambiar de forma a medida que avanzas, primero puente elevado sobre el mar abierto, luego una isla artificial, Peberholm, y finalmente un túnel submarino que desaparece bajo el agua. El azul del Báltico se extiende a ambos lados, a veces sereno, a veces agitado por vientos del norte que empujan nubes rápidas sobre el horizonte. Inaugurado en el año 2000, este sistema combinado de carretera y ferrocarril transformó la vida cotidiana en la región. Miles de personas cruzan a diario para trabajar o estudiar al otro lado del estrecho. Conducir aquí es sentir cómo el paisaje urbano se diluye lentamente en mar abierto. Las torres blancas se reflejan en el agua y los trenes avanzan en paralelo, recordando que la infraestructura también puede ser un puente cultural. No es solo una conexión física, es una integración viva entre Escandinavia y Europa continental. Hangzhou Bay Bridge, China. Sobre la bahía de Hangzhou, este puente marítimo de aproximadamente 36 kilómetros se dibuja con una elegante forma en ese sobre el mar de China Oriental. En este documental en 4K, la carretera parece serpentear suavemente, mientras el agua cambia de color con las mareas y la luz. Desde lo alto, los pilares emergen del mar como una secuencia infinita de columnas alineadas hacia el horizonte. Inaugurado en 2008, redujo considerablemente el tiempo de viaje entre Ningbo y Shanghái, impulsando el desarrollo económico de la región del delta del Yangtze. En el centro del puente existe un área de servicio construida sobre una plataforma marítima, un punto inesperado en medio del agua donde los viajeros pueden detenerse y observar el mar en todas direcciones. Conducir aquí no es solo desplazarse, es experimentar la escala de una nación que apuesta por infraestructuras capaces de convivir con corrientes fuertes, tifones y mareas complejas. Mackinac Bridge, Estados Unidos. Conocido como Mighty Mac, el Mackinac Bridge conecta las dos penínsulas del estado de Michigan sobre el estrecho de Mackinac. Con más de 8 kilómetros de longitud, combina tramos colgantes y secciones de vigas sobre las aguas del lago Michigan y el lago Huron. En este documental en 4K, el verde azulado del agua contrasta con el acero pintado en tonos claros, mientras el viento sopla con intensidad constante. Inaugurado en 1957, el puente fue diseñado para soportar fuertes corrientes de aire y temperaturas extremas.
Una de sus características más singulares es el tramo central con rejilla metálica en algunos carriles que permite que el viento atraviese la estructura y reduce la presión lateral. Al conducir sobre esa superficie abierta, puedes ver el agua a más de 60 metros bajo tus ruedas. La sensación es intensa, pero la estabilidad de la estructura transmite confianza. Es una obra que simboliza la unión de comunidades que durante décadas dependieron de ferries para cruzar el estrecho. Langkawi Sky Bridge, Malasia. Suspendido a unos 660 metros sobre el nivel del mar en la isla de Langkawi, el Langkawi Sky Bridge se curva elegantemente entre montañas cubiertas de selva tropical. Con 125 metros de longitud y sostenido por un único pilón inclinado de 82 metros, parece flotar en el aire. En este documental en 4K, la vegetación verde intenso se extiende bajo el puente mientras el mar de Andamán brilla a lo lejos. Se accede a él mediante teleférico y el trayecto ya anticipa la experiencia. Una vez arriba, el aire es fresco y la vista panorámica de 360 grados revela playas, acantilados y pequeñas islas dispersas en el horizonte. Algunas secciones del suelo incorporan paneles de vidrio que permiten mirar directamente hacia la selva profunda. El diseño curvo no solo aporta estabilidad, sino que crea una sensación de movimiento continuo al caminar. Es un encuentro entre ingeniería moderna y naturaleza tropical, donde cada paso parece suspendido entre el cielo y el mar. Royal Gorge Bridge, Estados Unidos. En el estado de Colorado, el Royal Gorge Bridge cruza el río Arkansas a una altura de aproximadamente 291 metros. Desde lejos parece una línea fina suspendida entre acantilados de granito rojizo. En este documental en 4K, el contraste es impresionante. El verde esmeralda del río serpentea en el fondo del cañón mientras el cielo azul intenso se abre sobre la estructura. El puente, construido originalmente en 1929, fue durante años uno de los más altos del mundo. Al caminar sobre su plataforma de madera, el sonido cambia. Cada paso produce un leve crujido, y el viento que asciende desde el cañón golpea con ráfagas inesperadas. No es un trayecto largo, pero sí emocionalmente intenso. Mirar hacia abajo es enfrentarse a la profundidad real, no a una ilusión. El puente forma parte de un parque turístico seguro y bien gestionado, donde visitantes pueden disfrutar también de teleféricos y senderos panorámicos. Aquí la ingeniería no solo conecta orillas, conecta al visitante con la sensación pura de altura. Sidu River Bridge, China. En la provincia de Hubei, el Sidu River Bridge atraviesa un valle profundo a unos 496 metros sobre el río. Cuando fue inaugurado en 2009, se convirtió en el puente más alto del mundo. En este documental en 4K, las montañas cubiertas de vegetación se abren como paredes casi verticales y el puente parece una línea suspendida entre dos mundos.
El río abajo se ve como un hilo verde que recorre el fondo del cañón, con una luz principal de 900 metros y torres de hormigón que superan los 100 metros de altura. Esta estructura desafió un terreno extremadamente complejo. Antes de su construcción, el trayecto por carretera implicaba curvas interminables por senderos de montaña. Hoy el cruce se realiza en minutos. Conducir por este puente es sentir estabilidad absoluta mientras el paisaje cae abruptamente a ambos lados. Es una muestra del desarrollo de infraestructura en regiones montañosas que durante décadas permanecieron aisladas. Chesapeake Bay Bridge, Estados Unidos. En la costa este de Estados Unidos, el Chesapeake Bay Bridge conecta la parte continental de Maryland con la península de Eastern Shore. En realidad son dos puentes paralelos construidos con más de 20 años de diferencia. En este documental en 4K, el tramo más alto alcanza unos 56 metros sobre el agua, creando una pendiente pronunciada que recuerda a una montaña rusa suave. El viento aquí es protagonista. Al estar rodeado por una vasta extensión de agua, las ráfagas laterales pueden sentirse claramente al volante. La estructura combina secciones de viga y tramos colgantes adaptándose a las condiciones de la bahía. Inaugurado inicialmente en 1952 y ampliado en 1973, transformó el acceso a playas y comunidades costeras. Cruzarlo es una experiencia directa con el paisaje marítimo, horizonte abierto, barcos diminutos a lo lejos y la sensación de estar avanzando hacia el cielo antes de descender nuevamente al nivel del mar. Baluarte Bicentenario, México. En el estado de Durango, el Baluarte Bicentenario atraviesa la Sierra Madre Occidental como una línea tensa suspendida sobre un abismo verde. A 403 metros sobre el río Baluarte, la carretera parece flotar entre montañas escarpadas cubiertas de bosque. En este documental en 4K las nubes se deslizan entre las cumbres mientras el puente con su luz principal de 520 metros conecta dos laderas que antes exigían horas de curvas peligrosas. Inaugurado en 2012, forma parte de la autopista Durango a Mazatlán, una ruta que transformó la conexión entre el interior y la costa del Pacífico. Antes el trayecto por la sierra podía tomar hasta 8 horas. Hoy se reduce drásticamente. Conducir aquí es sentir la transición entre altitud y horizonte abierto. Los pilares descienden hacia el vacío con una precisión geométrica que contrasta con la naturaleza indómita alrededor. Es una obra que no compite con la montaña, sino que la atraviesa con respeto calculado. Helix Bridge, Singapur. En el corazón de Singapur, el Helix Bridge no cruza un abismo ni un océano abierto, sino la bahía de Marina con una elegancia futurista. Su estructura peatonal, inspirada en la doble hélice del ADN, se ilumina por la noche con tonos púrpura y azul que se reflejan en el agua tranquila.
En este documental en 4K, el acero inoxidable dibuja espirales que parecen moverse incluso cuando están quietas. Inaugurado en 2010, conecta el distrito financiero con el área cultural de Marina Bay Sands. No es un puente para vehículos, sino para pasear despacio. Desde sus plataformas de observación se contemplan rascacielos, jardines urbanos y el perfil moderno de la ciudad. Caminar por su interior es sentirse dentro de una estructura orgánica casi científica. Aquí la ingeniería se convierte en experiencia estética, demostrando que un puente también puede ser una obra de arte urbana integrada al ritmo nocturno de la ciudad. Rama 8 Bridge, Tailandia. Sobre el río Chao Phraya en Bangkok, el Rama 8 Bridge destaca por su diseño asimétrico. Un único pilón dorado de 160 metros sostiene los cables que se despliegan como un abanico hacia la calzada. En este documental en 4K, el atardecer tiñe el cielo de naranja y rosa mientras el reflejo del puente se estira sobre el agua tranquila del río. Inaugurado en 2002, fue nombrado en honor al rey Ananda Mahidol. La estructura no solo alivió el tráfico en una ciudad densamente poblada, sino que también aportó un nuevo símbolo arquitectónico al paisaje urbano. De noche el pilón se ilumina suavemente, convirtiéndose en un punto de referencia visible desde varios kilómetros. Conducir aquí es avanzar entre templos rascacielos y barrios históricos que conviven a ambos lados del río. Es una mezcla de tradición y modernidad sostenida por cables perfectamente tensados. Puente de la Constitución de 1812, España. En la ciudad de Cádiz, el Puente de la Constitución de 1812 se eleva 185 metros sobre la bahía como una puerta hacia el Atlántico, también conocido como La Pepa. Su estructura atirantada permite el paso de grandes buques bajo su tramo principal. En este documental en 4K, la luz del sur de España resalta el blanco brillante de sus pilares y el azul intenso del mar que lo rodea. Inaugurado en 2015, mejoró significativamente el acceso a Cádiz, una de las ciudades más antiguas de Europa Occidental. Antes, la entrada principal dependía de un puente más bajo y congestionado. Hoy la nueva estructura facilita el tránsito y redefine el perfil urbano de la bahía. Conducir por su parte más alta ofrece una vista amplia del océano, de los astilleros y del casco histórico que se recorta en el horizonte. Es un puente que conecta pasado y presente, tradición marítima y desarrollo contemporáneo suspendidos sobre aguas que han sido ruta de civilizaciones durante siglos. Vasco da Gama Bridge, Portugal. Al salir de Lisboa hacia el este, el Vasco da Gama Bridge se despliega sobre el estuario del río Tajo como una línea que parece no terminar nunca. Con más de 17 kilómetros de longitud, es uno de los puentes más largos de Europa. En este documental en 4K, la luz atlántica ilumina el agua amplia y tranquila del estuario, donde pequeñas embarcaciones se deslizan como puntos blancos bajo la estructura elevada.
Inaugurado en 1998 para la Expo de Lisboa, el puente fue diseñado para resistir vientos fuertes y posibles movimientos sísmicos. Su perfil bajo y elegante se integra con el paisaje abierto sin torres exageradas ni cables dramáticos. Conducir aquí es una experiencia serena. El cielo se abre en todas direcciones y la ciudad queda atrás lentamente reemplazada por marismas y horizontes despejados. Es una obra que equilibra funcionalidad y paisaje, extendiéndose con calma sobre aguas históricas que durante siglos conectaron Portugal con el mundo. Chiang Mai Bridge, Hong Kong. En Hong Kong, el Tsing Ma Bridge conecta las islas de Tsing Yi y Ma Wan, formando parte de la ruta hacia el aeropuerto internacional, con una luz principal de 377 metros. Fue en su momento uno de los puentes colgantes más largos del mundo que transporta tanto tráfico vehicular como ferroviario. En este documental en 4K, los rascacielos lejanos se mezclan con colinas verdes y el intenso movimiento marítimo bajo la estructura. Inaugurado en 1997, el puente fue diseñado para soportar tifones frecuentes en la región. Sus dos niveles permiten que trenes y vehículos compartan el cruce de manera eficiente. De noche la iluminación resalta las líneas tensas de los cables reflejándose en el agua oscura del mar de China Meridional. Conducir aquí significa atravesar uno de los nodos urbanos más dinámicos de Asia, donde la ingeniería se adapta a una geografía fragmentada por islas y canales. Pont de Normandie, Francia. Sobre el estuario del río Sena, el Pont de Normandie une las ciudades de Le Havre y Honfleur con un diseño atirantado, elegante y aerodinámico. Su tramo principal de 856 metros se eleva suavemente, permitiendo el paso de grandes barcos hacia el interior. En este documental en 4K, el cielo cambiante de Normandía se refleja en el agua gris azulada, mientras los cables blancos dibujan líneas diagonales perfectas. Inaugurado en 1995, este puente marcó un hito en la ingeniería europea por su combinación de ligereza visual y resistencia estructural. Antes de su construcción, el cruce del Sena requería largos rodeos. Hoy la transición entre ambas orillas es fluida y directa. Conducir sobre su parte central ofrece una vista amplia del estuario y de los campos verdes que lo rodean. Es un ejemplo de cómo el diseño moderno puede integrarse con paisajes históricos sin romper su armonía. Río Antirrio Bridge, Grecia. También conocido como puente Charilaos Trikoupis, el río Antirrio Bridge conecta el Peloponeso con la Grecia continental sobre el Golfo de Corinto. Con aproximadamente 2,9 kilómetros de longitud, se sostiene mediante 4 pilones que emergen del mar como columnas futuristas. En este documental en 4K,
El agua azul intenso del Golfo contrasta con las montañas que enmarcan el horizonte. Inaugurado en 2004 antes de los Juegos Olímpicos de Atenas, fue diseñado para resistir actividad sísmica, fuertes vientos y corrientes marinas complejas. La región es geológicamente activa, lo que convirtió su construcción en un desafío técnico significativo. Al cruzarlo, las sensaciones de estabilidad absoluta, incluso cuando el mar parece moverse con fuerza bajo la estructura. Este puente no solo acorta distancias físicas, simboliza la conexión moderna de un país con su geografía fragmentada por mares y montañas, integrando tradición histórica con innovación contemporánea. Puente Internacional, Guadiana, España a Portugal. Entre Ayamonte y Vilarreal de Santo Antonio, el Puente Internacional Guadiana cruza el río que marca la frontera natural entre España y Portugal. Con una longitud aproximada de 666 metros y un arco principal elegante, esta estructura atirantada se eleva con suavidad sobre aguas tranquilas que reflejan el cielo del sur ibérico. En este documental, en 4K la luz dorada del atardecer convierte el acero y el hormigón en siluetas cálidas mientras pequeñas embarcaciones navegan lentamente bajo el puente. Inaugurado en 1991, este cruce facilitó el tránsito entre ambos países dentro de la red europea, fortaleciendo el intercambio cultural y económico en la región del Algarve y Andalucía. Conducir aquí es casi imperceptible. No hay pendientes pronunciadas ni torres desmesuradas, solo una transición fluida entre dos naciones que comparten historia y paisaje. Desde lo alto el río serpentea hacia el Atlántico, recordando que las fronteras pueden ser también puntos de encuentro. Puente de la Mujer Argentina. En el barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires, el Puente de la Mujer se distingue por su diseño contemporáneo y su carácter peatonal. Con 170 metros de longitud, esta estructura blanca inclinada evoca la figura de una pareja bailando tangos según la interpretación de su diseñador Santiago Calatrava. En este documental en 4K, el reflejo del puente en las aguas del dique crea una imagen simétrica que cambia con la luz del día. Inaugurado en 2001, el puente gira sobre un eje para permitir el paso de embarcaciones, integrando movimiento real a su concepto artístico. Caminar por su superficie es recorrer un espacio urbano donde arquitectura y paisaje dialogan con los rascacielos y antiguos depósitos portuarios restaurados. No conecta grandes distancias, pero sí simboliza la renovación moderna de la ciudad. Puente Octavio Frias de Oliveira, Brasil. En São Paulo, el puente Octavio Frias de Oliveira destaca por su inusual diseño en forma de X, con un pilón central de 138 metros de altura que sostiene dos niveles de tráfico. Esta estructura atirantada se ha convertido en un icono visual de la ciudad. En este documental en 4K,
La iluminación nocturna transforma el puente en un espectáculo de líneas luminosas que se reflejan en el río Pineiros. Inaugurado en 2008, el puente fue concebido para mejorar la circulación en una de las metrópolis más congestionadas de América Latina. Su diseño estructural no es solo estético, distribuye las cargas de manera eficiente en un espacio urbano limitado. Conducir por sus curvas elevadas permite observar el perfil moderno de São Paulo, donde autopistas aéreas y rascacielos conviven en un paisaje dinámico. Es una obra que demuestra cómo la ingeniería puede convertirse en identidad urbana. Puente Sheikh Zayed, Emiratos Árabes Unidos. En Abu Dhabi, el puente Sheikh Zayed cruza el canal Makta con una silueta ondulante inspirada en las dunas del desierto. Diseñado por Zaha Hadid, este puente de aproximadamente 842 metros combina curvas fluidas con una estructura robusta capaz de soportar tráfico intenso. En este documental, en 4K, las líneas blancas del puente parecen moverse bajo la luz cambiante del sol mientras el agua tranquila refleja su forma futurista. Inaugurado en 2010, fue concebido para resistir altas temperaturas y condiciones climáticas extremas propias de la región. Por la noche, un sistema de iluminación programable resalta sus arcos curvos, creando una experiencia visual casi escultórica. Conducir aquí es avanzar sobre una obra que mezcla arte contemporáneo e infraestructura estratégica. Puente Juscelino Kubitschek, Brasil. En Brasilia, el puente Juscelino Kubitschek cruza el lago Paranoá con 3 grandes arcos asimétricos que se entrelazan sobre la calzada. Con 200 metros de longitud, su diseño combina hormigón y acero en una secuencia rítmica que parece dibujada en el aire. En este documental, en 4K, los arcos se reflejan en la superficie tranquila del lago, creando una composición casi geométrica. Inaugurado en 2002, el puente lleva el nombre del presidente que impulsó la construcción de Brasilia. Más que una vía de tránsito, es una declaración estética dentro de una ciudad reconocida por su arquitectura moderna. Al cruzarlo, la vista se abre hacia el perfil urbano diseñado por Oscar Niemeyer. De noche, la iluminación convierte los arcos en líneas brillantes que parecen flotar. Es un ejemplo claro de cómo la ingeniería puede convertirse en arte monumental. Puente Vidin Calafat, New Europe Bridge, Bulgaria, a Rumanía. Sobre el río Danubio, el puente Vidin Calafat conecta Bulgaria y Rumanía como parte de la red europea de transporte. Con una longitud aproximada de 1,8 kilómetros, combina tráfico vehicular y ferroviario en una estructura moderna y funcional. En este documental en 4K, el Danubio fluye ancho y sereno bajo el puente, reflejando un cielo abierto típico de Europa Oriental.
Inaugurado en 2013, este puente mejoró significativamente la conectividad regional y redujo la dependencia de ferries. La estructura atirantada central se eleva con discreción sin imponerse visualmente sobre el paisaje fluvial. Cruzarlo es una experiencia tranquila donde el río parece extenderse sin prisa hacia el Mar Negro. Es una obra que simboliza cooperación transfronteriza y modernización en una región históricamente marcada por rutas comerciales fluviales. Puente Margaret Hunt Hill, Estados Unidos. En Dallas, Texas, el puente Margaret Hunt Hill destaca por su único pilón blanco de 122 metros del que parten cables en forma de abanico. Cruza el río Trinity con una silueta limpia y contemporánea que redefine el horizonte urbano. En este documental en 4K, el contraste entre el acero blanco y el cielo texano crea una imagen nítida, especialmente al atardecer cuando la luz se vuelve dorada. Inaugurado en 2012 y diseñado por Santiago Calatrava, el puente forma parte de un proyecto de revitalización urbana que transformó la ribera del río. Conducir por sus amplios carriles ofrece una vista directa del centro de Dallas, donde rascacielos y autopistas convergen en una red dinámica. La estructura no solo facilita el tráfico, sino que actúa como símbolo de renovación y crecimiento. Su diseño minimalista demuestra que un solo pilón puede sostener no solo una calzada, sino también la identidad visual de toda una ciudad. Puente General Rafael Urdaneta, Venezuela. Sobre el lago de Maracaibo, el Puente General Rafael Urdaneta se extiende casi 7 kilómetros como una línea continua que une la ciudad de Maracaibo con el resto del país. En este documental en 4K, la estructura de hormigón se eleva suavemente sobre el agua amplia y brillante, donde el sol tropical crea destellos intensos que obligan a entrecerrar los ojos. Sus pilares se repiten en una secuencia rítmica que parece perderse en el horizonte. Inaugurado en 1962, fue durante años uno de los puentes de hormigón pretensado más largos del mundo. Su diseño responde a la necesidad de permitir el paso de grandes embarcaciones petroleras bajo sus tramos más altos. Conducir por él es una experiencia abierta y luminosa. A ambos lados solo se ve agua-cielo, y a lo lejos la silueta urbana. No hay grandes cables ni torres colgantes, pero su escala impresiona por la continuidad. Es una infraestructura que transformó la economía regional al conectar de manera permanente una zona estratégica del país. Puente Osman Gazi, Turquía. Sobre el Golfo de İzmit, el puente Osman Gazi conecta las regiones al sur de Estambul con la provincia de Bursa, reduciendo un trayecto que antes implicaba rodear la bahía o tomar un ferry. Con una luz principal de 550 metros, es uno de los puentes colgantes más largos del mundo.
En este documental en 4K las torres se alzan sobre el agua azul profundo mientras los cables principales describen una curva perfecta contra el cielo. Inaugurado en 2016, forma parte de una autopista estratégica que impulsa el desarrollo industrial y comercial en la región. Al conducir por sus carriles elevados, el mar se extiende a ambos lados, como una superficie en constante movimiento. La estructura fue diseñada para resistir actividad sísmica, un factor clave en esta zona de Turquía. La sensación al cruzarlo es de fluidez y velocidad, como si el paisaje marítimo se deslizara bajo el vehículo. Es un ejemplo claro de cómo la ingeniería contemporánea puede acortar distancias geográficas y económicas en cuestión de minutos. Suspendido a 70 metros sobre el río. Desde el primer paso, el suelo empieza a moverse con un vaivén rítmico, provocado por decenas de visitantes cruzando al mismo tiempo. Sobre el lago de Maracaibo, el sonido del agua golpeando las rocas se eleva desde el fondo del cañón, mezclándose con el crujido de la madera. En un documental en 4K, cada gota suspendida en el aire y cada sombra proyectada por los cedros gigantes adquiere una nitidez casi táctil. Construido originalmente en 1889 con cuerdas de cáñamo, el puente actual Caminar por aquí no es solo un paseo turístico, es una experiencia sensorial donde el vértigo y la admiración conviven. Y fue durante años uno de los puentes de hormigón pretensado más largos. Construirlo fue un desafío técnico debido al terreno escarpado y a la altura extrema. Sin embargo, al conducir por su calzada, la sensación predominante no es fragilidad, sino estabilidad absoluta. El viento puede soplar con fuerza entre las laderas, pero la estructura permanece firme. Este puente no solo supera una barrera natural, redefine lo que significa atravesar el espacio cuando la Tierra ya no está debajo, sino muy lejos.